Señor Jesús. Ahí bajan las ovejitas al llamado del Señor Jesús. Toca la puerta a mi Señor Jesús. Ábrenos la puerta, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús.
el rostro, Señor Jesús. Corre, corre las cortinas de los cielos para verte el rostro, Señor Jesús. Aquí, aquí bajan los ángeles, aquí bajan los ángeles con mi Señor Jesús, con mi Señor Jesús. Espera, esperamos tu venida, Señor, como la luz del sol, como el rayo del sol. Te esperamos, sí, Señor Jesús. Aquí te esperamos, aquí bajan los ángeles, aquí bajan los ángeles con mi Señor Jesús, con mi Señor Jesús. Amén, 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 amén. Porque tú estás entre nosotros, Señor, con la corte de tus ángeles, amantísimo Padre y Dios. Tú estás aquí, mi Señor, para hablarnos a cada uno de nosotros y escribir tus palabras en las tablas de nuestro corazón, en las tablas de nuestra mente, para tenerlas siempre presente, tus palabras de tus santos mandamientos, de tus estatutos, tus decretos y tus ordenanzas, amantísimo Padre Dios, así como le hablaste en el pasado a nuestros padres, los profetas, para que ellos nos dijeran a tu pueblo. Oh amante Padre Dios, mi Señor, te escuchamos, amoroso Dios, hoy día. Todas tus palabras que tú nos dirás, Señor, las guardaremos en el cofre de nuestro corazón para estarlas meditando cada día, cada hora y cada momento, mi Señor. Porque el tiempo está cerca, Señor, a tu venida, amantísimo Padre Dios. Ya se acerca a grandes pasos, Señor, de tu venida para recoger los tuyos, amantísimo Padre Dios, aquellos que te profesan amor, Señor, y que te profesan obediencia y el amor hacia ti, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque las cosas se hayan arreglado, lo que hacen los hombres en esta tierra, y que hayan poder venir tus hijas desde tan lejos que vienen, mi Señor. Yo en especial, con mi corazón infinitamente, te doy las gracias por haberlas hecho llegar a tus hijas de aquellos lugares donde tú las traes, Señor, que bajan tus ovejitas para que estén en tu rebaño y que oigan la voz de su pastor, mi Señor Jesucristo. Amante Padre Dios, las tienes aquí delante, Señor, a tus hijas y a tus hijos, mi amantísimo Dios Todopoderoso. Oh Señor, bendito eres y serás por siempre, porque eres el Rey y el Señor de señores de toda esta tierra y de todo este mundo. Dejamos, Señor, a tus pies todas nuestras cargas de pecado, Señor. Y dejamos a tus pies, Padre Santo, todos nuestros problemas y todas nuestras angustias. Oh adorado Dios y Padre, porque tú como Padre, Señor, nos pasas tus manitas por nuestra cabecita, por nuestra mente, nuestro corazón y por todas las partes que nos duele, amantísimo Padre Dios, como una caricia, como hacen los padres a los hijos en este planeta Tierra. Oh amante Padre Dios, bendito eres y serás por siempre mi Dios Todopoderoso. Señor, hoy día también te exponemos este dolor tan grande que hay en nuestros corazones, especial, Señor, el mío. Oh amante Padre Dios, Señor, vamos a pedir por todos tus hijos
por aquellos que están enfermos, con aquellas enfermedades, Señor, tan terribles, oh amante Padre Dios. Pero sabemos y sé, Señor, que lo haces para acercar más a tus hijos hacia ti, a la obediencia de tus mandamientos, mi Señor. Oh Padre mío y Dios mío, Señor, en este día, en este sábado amoroso, te lo pongo, Señor, a tus pies, a tu hijo, Señor, que no te conoce, pero hazlo que te conozca, Señor, Angelito. Señor, sé que está tan enfermo, pero si tú lo quisieras, Padre mío, acércalo a ti, Señor. Acércalo, Señor, a tu corazón y dale, Señor, la luz de tu sabiduría, Padre mío. Que te conozca, mi Señor Jesús. Amante Padre Dios, que escuche, Señor, aquel mensaje que he dejado, Señor. Y también remuéveles los corazones de sus padres, para que ellos lo pongan, Señor, y escuchen también, y pongan atención a tus palabras. Yo sé que no es demasiado tarde, es una prueba muy grande. Tanto tiempo les he hablado, Señor, y tú lo sabes. Siempre he venido con mi corazón deshecho de dolor, porque lejos de saber una respuesta, siempre había una negativa. Padre Dios, perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace ni lo que dice. Oh, amante Padre Dios, acércalo, Señor, siquiera por la enfermedad de su hijo. Angelito, Señor, de ese cáncer tan terrible. Amante Padre Dios, recién lo siento, recién lo asimilo, Señor, de lo grave que es. Oh, mi Señor Todopoderoso, te lo entrego a tus pies, perdónalo, Señor, porque no te conoce, no sabe de ti, Señor, pero debió saberlo hace tiempo, pero no quisieron oírte. Hoy te lo pongo, Señor, a tus pies. Perdona a sus padres, perdona a sus hermanos y perdónalo también a él, Señor. Solo tú puedes curar, solo tú puedes darle la sanación, porque es tu cuerpo, Señor. Es tan joven todavía, Señor. Pero pongo, Señor, a tus pies, Señor, dale la sanación de ese cáncer, que desaparezca, Señor, de su cuerpo, que desaparezca, Padre. Solo tú lo puedes hacer, con tu infinita misericordia y amor. Oh, amante Padre Dios, perdónalo, perdóname, oh, amante Dios y Señor. También, Padre Santo, te entrego también a José. También es un niño, Señor. ¿Hasta cuándo sus penas? También te entrego a sus padres, Señor. Hace tiempo que saben, pero ese corazón orgulloso, no, Señor, doblan ese corazón y doblan la rodilla para pedir por el hijo que les has prestado, mi Señor. Oh, mi Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pero dale la sanación en tu bendita misericordia. Quizás así se acerquen a ti, Señor. Quizás así se acerquen sus corazones engrosados, Señor, de ceguera. Señor, también te lo pongo a tus pies, Señor, al niño Josecito. Y así, Padre Santo, a todos los hermanos tuyos que están aquí, Señor, a todos mis hermanos, hermanas que están aquí presentes, Señor Dios Todopoderoso. Cada una tiene una dolencia, tiene un dolor. Tú lo sabes, Padre. Pasa tu manito sanadora y dales la sanación a cada una de ellas, Señor, en las partes que les duele, a cada uno de ellos, Señor, de tus hijos. También pasa tu manito sanadora, Padre Santo, y también dales la sanación, Señor, en las partes que les duele. Cúralos, Señor,
Sánalos, Padre Santo. Son tuyos, mi Señor Dios Todopoderoso. También te los pongo, Señor, a tus pies. Amantísimo Padre Dios, bendito seas, mi Señor, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, Padre mío, porque eres un Padre de amor y un Padre único, porque somos tuyos, porque nos has hecho a tu semejanza, mi Señor Todopoderoso. También te pedimos, Señor, por todo el mundo, por todos los enfermos del mundo, de los hospitales, de las clínicas, de las carceletas, de las calles, de las casas, Señor. Acuérdate de ellos. Acuérdate, Padre, así como estaba Lázaro postrado también, Señor, en la puerta. Acuérdate de todos ellos, Señor. Ten piedad, ten misericordia, Señor, y perdónales sus pecados y sus culpas. Amante Padre Dios, bendito eres por siempre y para siempre, mi Señor. Bendito y alabado sea mi Señor. Bendito y alabado sea mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti en busca del agua de tu corazón. Oh, mi Señor, oh mi Dios, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, oh mi Señor Jesús, llámanos al silbido. Aquí dejamos tus ovejitas de las praderas, de los montes, a tu rebaño, mi Señor Jesús. A tu silbido, ay, oímos tu voz, mi Señor Jesús, mi Señor Jesús. Ven, ven a beber el agua de vida. Ven, ven a beber el agua de vida. Ven, ven a comer el pan de vida. Ven, ven a comer el pan de vida. Sí, Señor Jesús. Toca, toca la puerta de mi corazón. Toca, toca la puerta de mi corazón. Y pasa, Señor, entra y cenemos juntos. Pasa, Señor, y entra, cenemos juntos. Ven, 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 ven a beber el agua de vida. Sí, Señor Jesús, sí, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amorreos, de los amorreos. O sea que en esa ciudad de Canaán, la tierra de Canaán, había también pueblos que tenían sus nombres, hermanos. Muy bien, y eso vamos a saber hoy día. Dice así en la palabra de Dios, en el versículo 1, dice así: cuando dice Adoniset, dice Adoniset, rey de Jerusalén, Adoniset, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado ahí, dice ahí, y que había asolado, como había dicho, a Jericó, como había hecho.
dice, a Jericó. Estamos hablando, y va a seguirnos hablando, son los reyes que tenían las ciudades en la tierra. ¿De dónde? ¿A dónde iban a heredar la tierra los israelitas? En Canaán. Entonces, Canaán tenía sus pueblos, pero también tiene sus pueblos. Entonces, así era, porque tenía que heredar esa tierra y tenían que combatir para heredar esa tierra todos los que había ahí, los habitantes, porque ellos no amaban a Dios. Ellos eran adoradores de dioses ajenos, de dioses que no estaban de acuerdo en la palabra de Dios. Por eso que se habla de los reyes, hay que poner atención de cada rey. ¿Qué pasó con estos reyes? ¿Qué hizo Dios, Josué y Dios con estos reyes? Por eso dice así, cuando dice, oyó que Josué había tomado ahí, y dice, y que la había asolado, como había dicho a Jericó, y a su rey así hizo ahí, y a su rey, y que los moradores, dice, de Gabón había hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos. O sea, uno de esos pueblos había hecho paz con los israelitas. Y vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron paz con los israelitas? Si el Señor te dijo, ellos tenían que derrotar a todos esos pueblos, a toda esa gente, porque la tierra era solamente para los hijos de Israel. Pero ¿por qué pasaría esto que dice así? Vamos a saberlo. Dice así, mírenme, y que estaban entre ellos. En el versículo 2, porque eso no está hablando del versículo 1, dice, tuvo gran temor, porque dice, Gabaón era una gran ciudad, como de una de las ciudades reales, y mayor, he aquí, y todos sus hombres eran fuertes. O sea, ahí era la ciudad más grande, era una ciudad más grande, y sus hombres eran fuertes en esas ciudades de la tierra de Canaán. Dice, y sigue hablándonos en el versículo 3, dice, por lo cual, dice, Adonisedec, dice, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, y Pereán, rey de Jeremutit, y Javí, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, seguro que estos nombres deben ser hebreos, deben ser nombres hebreos. Ahí como quisiera el Señor que me mandara un librito para ver cómo era el idioma hebreo, pero deben ser los nombres hebreos, porque en ese tiempo el hebreo estaba. Dice, en el versículo 4 dice, subid a mí, y ayudadme, y dice, combatamos a Gabón, porque ha hecho paz con Josué. Miren, o sea, a la tierra que había mandado el Señor, había hartos pueblos. Entonces, como vieron que estaba Josué asolando todo el pueblo, porque eso tenía que heredar ellos por mandato de Dios, entonces se buscaban unos a ellos para combatirlos. ¿A quién? A Josué. Miren lo que le dice, subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. O sea, ya tenían, es como decir, ¿qué decimos? Estaría de guerra, ¿no? Pero, pongamos un decir, se ha aliado con ellos, que es Israel, pongamos, ¿no? Entonces, ellos no están de acuerdo que se aliaron ellos, que se juntaron. ¿Por qué tenían que juntarse? Es que ellos estaban luchando para votar a los hijos de Israel, a los hijos de Dios que estaban ahí, al pueblo de Dios que eran los hijos de Israel. Entonces, ellos se unían para sacarlos. Pero este pueblo se unió
a los hijos de Israel, se unió a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque vieron lo que hacía los hijos de Israel, acababan a todos. O sea, cuando estaban con la guerra, terminaban a todos, los mataban a todos. Entonces, al ver todo eso, ellos se unieron por eso a los israelitas. Para que entiendan, para que vayan entendiendo lo que van a escuchar. En el versículo 5 dice, y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, y el rey de Hebrón, y el rey de Jarmonit, y el rey de Alaquís, y el rey de Eglón, se juntaron. ¿Ven? Todos los reyes se juntaron, porque ahí eran los reyes, ahí en la tierra de Canaán. Todos los reyes se juntaron, dice, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabadón y pelearon contra ella, Entonces los amorreos de Agabón enviaron a decir a Josué, mire cómo se juntaron y mandaron a decir, todos esos reyes se juntaron, ahora mandaron al siervo de Dios, porque Josué es el siervo de Dios, en vez de Moisés, para que habitaran en la tierra prometida, era ya Josué, porque Moisés, ¿dónde se quedó? ¿Dónde se quedó Moisés? ¿Pasó o no pasó el río Jordán? Al otro lado del Jordán. Claro, ya no, porque él murió y se quedó al otro lado. Entonces él no pasó, entonces ya pasa Josué, para que entendamos. Entonces dice, a decir a Josué, al campamento, en el Gilgal. Ahora, no se pierdan ese nombre, que les quede un poquito grabado, Josué y el Gilgal. Dice, no nieguen ayuda a sus siervos. Dice, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Están pidiendo la ayuda ¿a quién? A Josué, estaban pidiendo la ayuda a Josué. Dice, y subió Josué del Gilgal. En el Gilgal ellos habían acampado todo el pueblo de Israel, que eran miles y miles, acamparon ahí. Dice, y subió Josué del Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. ¿Subieron con quién? Con Josué. ¿Por qué les leo, hermanos, así? Porque algún día no estaré yo, y si no escuchan profecías, ¿cómo seguirán predicando? La palabra de Dios? Así como están ahora algunos, yo no sé si todos, como solamente, como dice la palabra de Dios, que solamente están adormecidos, con sus corazones engrosados. Si no estudiamos, si no le oímos al Señor lo que dice, lo que les dijo a sus profetas, entonces estamos mal, hermanos. No es escuchar por escuchar, ni leer por leer, porque esto va a traer lo que sucedió. Por eso dice, entonces, ¿qué fue? Subió Josué, que era el siervo de Dios, y subió con sus hombres de guerra, subió los más valientes. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde el Gilgal. O sea, toda la noche caminó Josué. Entonces, en el capítulo 10 dice, y Jehová los llenó de contentación. Delante de Israel, y los hirió, dice, con gran mortandad en Gabón, y los siguió por el camino que sube a Betet Orón, y lo hirió ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Aseca y Maceda. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hizo el Señor? Y Jehová los llenó de contentación a ellos, porque Jehová era el que luchaba, era el valiente guerrero. Él es el que estaba en delante para darles la tierra prometida a sus hijos de Israel, porque esos pueblos, esas naciones eran idólatras, adoraban a sus dioses ajenos, que no tenían ojos,
que tenían ojos y no miraban, tenían boca y no hablaban, y pedían a ellos como si ellos les resolverían sus problemas. ¿Cuánto era la incredulidad y cuánto era su ceguera de aquellos pueblos? En el versículo 11 dice, mientras iban huyendo de los israelitas. O sea, ¿quiénes estaban huyendo de los? Porque dice, miren las palabras, no escuchen por escuchar, dice, y mientras iban huyendo de los israelitas, quiere decir que iban huyendo esos pueblos, dice, de los israelitas, y la bajada de Betet, de Orón, y dice, huyendo de los israelitas a la bajada de Betet Orón. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. O sea, el Señor hizo caer las piedras del cielo, el granizo, y con eso combatió en la guerra más de lo que habían guerreado los hijos de Israel. O sea, ¿qué tenemos que entender? Que el Señor nos defiende. El Señor pelea por nosotros contra los enemigos que tenemos, hermanos. Si tenéis fe y entendí sus palabras, pues el Señor estará a tu lado y nadie te hará nada, porque Él es el que nos defiende, hermanos. ¿Sí o no? ¿Qué han entendido en estas palabras que nos dice el Señor? ¿Ah? Él mató más con esas piedras que caían del cielo, pero era el granizo más que los israelitas que a espada estaban ellos matando. Porque esa gente de ahí era así como ahora, hermanos, que cuando se dice la verdad, se ocupan los medios televisivos, de comunicación, y creen tener poder y acallan la palabra de Dios. Acallan, hermanos, la palabra de Dios, la acallan. Porque ellos creen tener el poder, pero el poder lo tiene el Señor. Si esa puerta se cierra, habrá otras que se abran. Porque les digo, hermanos, están callando la palabra de Dios verdadera. Pero si esa puerta la han de cerrar, otras se abrirán. Eso es lo que está pasando ahorita ya, en este instante, hermanos. De lo cual sufro tanto y lloro tanto en mi agonía. De que la mayoría, sus corazones están engañados. No quieren ver la verdad, no quieren oír la verdad. No, hermanos, quieren cerrar por un lado y por el otro. Por eso, miren cómo dice el Señor, para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque no les dan sus estudios. Así como dice la palabra de Dios, así deben decir tal como lo dice el Señor. Eso deben guardar, escuchar, escudriñarlo y guardar en sus corazones. ¿Qué dijo el Señor aquí? ¿Cómo les dijo? ¿Qué dijo el Señor? ¿Y qué dijo? Y habló, mírenlo como le dijo. Y habló, dijo así, como dijo y arrojó. Por eso miren, este versículo 11, deben subrayarlo en sus Biblias, que dice ahí, y mientras iban huyendo de los israelitas, dice, a la bajada de Betén y Orón, dice, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde dice? Hasta Azeca, y murieron, y fueron más de los que murieron por las piedras del granizo, que dice que los hijos de Israel que mataron a espada. O sea, el Señor mató más, quizás a todos, porque Él es el guerrero. Él es nuestro capitán, nuestro guerrero. Nosotros somos sus soldados a su lado, su ejército de defender la palabra de Dios. Porque miren cómo me habla el Señor, porque ya están como guerreando la palabra del Señor para callarla, para atroncarla. La salvación de la raza humana, hermanos.
Yo también estoy sufriendo y digo, Señor, ¿por qué no haces algo para que siga saliendo por esas radios, por esa televisión, tu mensaje de salvación? Oh, hermanos, pero el Señor es, como dice, tardo para la ira, pero no se olvida el Señor. Muy bien, miren lo que nos sigue hablándonos el Señor Dios Todopoderoso. Dice, el sol, miren lo que dice, cuando dijo, y los hijos de Israel, y dijo, ¿qué dijo acá el Señor? Y mataron, dice, a espada, en el versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabón, y tu luna en el valle de Ajalón. En el versículo 13, y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de todos sus, ¿qué dice en su Biblia? Enemigos. De todos sus enemigos. No está escrito en este libro de Jacer, dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cómo sería eso, hermanos, cuando se paró el sol? ¿Cómo sería ese calor? ¿Cómo sería ese calor, hermanos? Subrayen estas partes y repítanlo, escudriñenlo y díganle al Señor, hazme entender, Padre, tus palabras, porque esto mismo volverá, hermanos. Esta misma desolación volverá por la crueldad del corazón del hombre, porque el hombre no aprende a obedecer sus mandamientos de la ley de Dios. Cada vez se pierde, cada vez más y más y más. Se pierde, ¿para dónde, hermanos? Para resucitar y morir nuevamente y quedarse en el lago del azufre por los siglos de los siglos. Hermanos, por el amor de Dios. Por eso es lo que hay que poner atención en lo que nos dice el Señor aquí. ¿Cómo miren eso? Subrayen, hermanos, desde este capítulo, desde el versículo 11. Subrayen así todos los versículos que están escuchando. En el versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba, ¿por quién? Por Israel. Jehová peleaba por Israel. ¿Cómo no va a pelear ahorita por sus hijos que lo quieren, por sus hijos que obedecen, aunque en ellos nos vaya la muerte, aunque nos insulten, aunque nos vitupereen, aunque hagan lo que hagan? Él estará con nosotros ahora y siempre y para siempre, hermanos. Amén. Amén. En el versículo 15, y Josué y todo Israel con él volvió al campamento de Gilgal. ¿Ve? Josué y todo Israel con él volvió al campamento del Gilgal. Por eso hay palabras que tienen que quedarse en sus corazones, hermanos. En el versículo 16, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Manaseda. Y fue dado aviso a Josué, que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, rodead grandes piedras, dijo, en la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y en el versículo 19, y vosotros no os tengáis sino seguridad a vuestros enemigos, y heridle la retaguardia, dice, y dice, heredidle la retaguardia, sin dejarle entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado. ¿En dónde? ¿A quién había entregado? ¿A dónde? En nuestras manos. En nuestras manos. Así serán estos últimos tiempos, hermanos. Así serán estos últimos tiempos.
Así estarán persiguiendo a los hijos de Dios. Pero el Señor Dios Todopoderoso no nos desamparará. Él siempre estará delante de nosotros. Nosotros debemos estar seguros, seguros, como una escolta de soldados, porque nuestro capitán va delante de nosotros, hermanos. En el versículo 20, y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron, dice, de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Ahora, grábense esa palabra, dice fortificadas, dice en el versículo 21. Todo el pueblo volvió sano y salvo, y Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese, dice, quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. En el versículo 22, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y los hicieron, y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jemutí, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando lo hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Miren, de estos reyes. Miren lo que dice. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran buenos o porque eran malos? Porque eran malos. Así como muchas naciones, como muchos pueblos son malos. De uno malos, malos que debía ser el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y en el versículo 25, y Josué les dijo: no temáis, ni os atormentéis, sé fuerte y valiente, porque así hará Jehová a todos nuestros, ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dicen sus Biblias? ¿A nuestros qué? A nuestros enemigos. Así que para el Señor no hay nada. A los suyos los cuida. A los suyos los defiende. A los suyos. Aquel que se entrega a Dios. Aquel que escudriña su palabra. Aquel que va entendiendo sus palabras y va aprendiendo a obedecer lo que dice el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Jehová a todos nuestros enemigos, contra los cuales, ¿qué dice? ¿Qué dicen sus Biblias? Peleáis, peleáis, hermanos. En el versículo 26, y después de esto Josué lo hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer, ¿qué? La noche. ¿A quiénes fueron? Fueron a los 5 reyes, a esos 5 reyes idólatras, a esos 5 reyes malos, que teniendo la vida y teniendo todo, nunca reconocían que había el Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios que les había dado. Nunca se acordaron de él. En el versículo 27, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, las cuales permanecen ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy. O sea que esto está en este planeta Tierra, hermanos. No hay de que estuvo cuando se acabó en Noé. No, en este planeta Tierra. Acá el Señor ha luchado para dar la tierra a sus hijos. Acá es donde Él ha dado sus mandamientos de su ley. Aquí es cuando Él ha hablado a sus profetas, cuando ha dado las tablas de los mandamientos de la ley de Dios para que diera a su pueblo, hermanos. Aquí, en este mismo planeta, en este mismo mundo, hermanos. Por eso dice, hasta hoy
hasta hoy día. En el versículo 28, en aquel mismo día tomó Josué, dice, a Manaseda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó con todo lo que en ella tenía vida. Sin dejar nada le hizo, dice, hizo al rey de Maceda, como había dicho al rey de Jericó. Como había hecho al rey de Jericó, hermanos. Al rey de Jericó. Como había hecho al rey de Jericó. Miren lo que dice aquí en la palabra de Dios. Hay que poner mucha atención y subrayen. Tráiganse un lapicero y ustedes escudriñen, hermanos, para que entiendan las cosas que nos habla vuestro Dios. Sigue hablándonos en el versículo 29. Dice la palabra de Dios. Y dice, de Maceda pasó Josué, o sea, de ese pueblo que se llamaba ese nombre. Por eso les digo, debe ser hebreo ese nombre. De Maceda pasó Josué a todo Israel, con él a Libna, y peleó contra Libna. En el versículo 30, y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada. Mírenlo, cómo era el Señor. El Señor tenía que darles lo que les había prometido, y Él peleaba para darles la tierra a sus hijos. Peleaba, hermanos. Él peleará por nosotros. Si nosotros lo seguimos obedeciendo sus mandamientos, como dicen sus santas escrituras, Él peleará por nosotros. Él nos defenderá a nosotros, hermanos. Miren qué dijo el Señor acá. Y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo a su rey de la manera como había hecho al rey de Jericó. ¿Ve? O sea, vuestro Padre luchará por sus hijos, hermanos, en los últimos tiempos. Porque vamos a tener temor. No, hablaremos que es nuestro Dios y que obedecemos sus mandamientos de su ley. Miren lo que sigue hablándonos. Dice, y Josué y todo Israel con él pasó, dice, Libna a Laquis, y acampó cerca de ella y la combatió. En el versículo 32, y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel, y la tomó al día siguiente, y la hirió a filo de espada, con todo lo que ella tenía vida, así como había hecho en Libna. O sea, Jehová Dios, para que hereden la tierra prometida sus hijos, aquellos hijos que lo amaban al Señor, aquellos hijos que era su pueblo. Él peleará por nosotros, Él peleará por su pueblo, por aquel pueblo que lo ama, por aquel pueblo que obedece sus mandamientos de su ley. Por ese pueblo. Por eso, hermanos, escudriñad sin cansancio las escrituras, escudriñad, profesor. Miren cómo entregaba a sus pueblos. Y decía en el versículo 33, entonces Orán, rey, dice, de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel, dice, él a Eclón, y acampó cerca de ella y la combatieron. En el versículo 35 dice, y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada. En aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. O sea, ciudad
por ciudad, ciudad por ciudad, porque esa tierra estaba prometida para los hijos de Dios, para los israelitas. Ciudad por ciudad. ¿Por qué? Porque ellos no amaban a Dios, porque ellos no adoraban a Dios. Ellos adoraban a sus dioses ajenos, a sus dioses de piedra, de oro, de plata, de madera. Ellos adoraban a esos dioses que no daban nada y hacían tantas cosas terribles. Ellos en la ignorancia de la verdad, de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Entonces dice así: subió luego Josué y todo Israel con él de Gihón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas las ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Mejlón. ¿Ven? Cuando hablo de no ha dejado, o sea, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, estaba terminando. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y combatió contra ella, y la tomó a su rey y a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. En el versículo 40, hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negú. ¿Bien? Hirió, o sea, mató. Pues Josué toda la región de las montañas del Negú, de los llanos y de las laderas, y de todos los, y dice, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había, ¿qué le había dicho? Se lo había mandado, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Miren cómo está la palabra de Dios. Él ordena, Él es el que manda, y el hombre debe obedecer. Y en el versículo 41, y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento, ¿de dónde? Del Gilgal. ¿Quién estaba siempre con los hijos de Dios? Estaba el mismo Dios, estaba el mismo Jehová. Nunca los desamparó. Él siempre estaba en la nubecita. Él siempre estaba en la luz, porque Él es luz. Por eso les dice, el sol se paró, porque Él es luz. El Señor es luz. Él estaba siempre con ellos. Siempre estuvo desde que los sacó, ¿de dónde? ¿De dónde? Desde que los sacó de Egipto. Él siempre se manifestó en la nube, en el día y en la noche en que se manifestaba el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué? En la luz, en la luz. ¿Ven, hermanos? Si no escudriñamos las profecías, pero en oración, no entenderemos. Yo me pasaría todo el día, toda la noche para hacerles entender, hermanos, lo que nos habla el Señor. Vamos de lo que nos ha hablado. Miren cuánto nos ha hablado el Señor. Tanto para entender, es tan amoroso que me queda a mí. Pero yo no sé cómo estará en sus corazones y ustedes y en su mente. Porque yo no sé si estarán haciendo las cosas como dice el Señor cada sábado que nos habla.
aquí el Señor en su santa iglesia. Si lo están guardando en su mente y en su corazón y obedeciendo, si no, ese corazón y esa mente también estará engrosada también de grasa y no entenderán nada lo que les está hablando el Señor. Muy bien, vamos ahora a Números, al capítulo 21 de Números. Volvamos hacia atrás. Números, hermanos, al capítulo 21 de Números, para ver qué nos dice el Señor, para entender su palabra. Al capítulo 21, en los versículos 21 y 35. 21 y 35. A los versículos 21 y 35. Busquemos qué dice, hermanos. Miren lo que dice. Que en el versículo 21 dice: entonces envió Israel embajadores a Serón, rey de los amorreos, diciendo, y ustedes pueden seguir leyendo porque ya nos está mandando el entendimiento, hermanos, y ustedes pueden seguir leyendo. ¿Qué dijo en el versículo 22? Pasaré por la tierra y nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos. Y usted puede seguir leyendo, porque para hacernos entender. Y en el versículo 35, que estamos en el capítulo 21 de Números, del libro de Números. En el versículo 35, ese es el entendimiento, hermanos. Dice, miren lo que dice, hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron ¿de qué? De su tierra. Por eso es que Jehová estaba en la lucha. Jehová estaba guerreando, porque era la tierra prometida que les había prometido a sus hijos de Israel. Porque miren, hermanos, entendé esta palabra que dice, y hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Era la tierra prometida para los hijos de vuestro Dios y los israelitas, hermanos. Vamos a 2 de Samuel. Ahí nomás estamos, profecías. 2 de Samuel. Hay 1 de Samuel y 2 de Samuel. 2 de Samuel. Busquemos para así entender la palabra de vuestro Dios. 2 de Samuel y el capítulo 1 y el versículo 18. 2 de Samuel. Estamos en profecías. 2 de Samuel. Capítulo 1 y versículo 18. Miren lo que dice en 1 de Samuel. En 1 de Samuel dice así, y el versículo 18. Miren lo que dice. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito ¿en qué? ¿Han encontrado, hermanos? En el libro de Jarser. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Y dónde? ¿Qué dice su introducción? ¿Qué dice su introducción? Aquí su introducción dice, David dice, andecha a Saúl y a Jotán. Ese es el título. Pero miren lo que dice aquí el Señor. ¿Qué dijo? Y dijo que había enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. O sea, está escrito. Ahora saben en qué escribían los profetas, hermanos. ¿En qué creen que escribían los profetas? ¿En papeles? ¿En tablas? ¿En piedra? ¿En qué creen ustedes, hermanos, más o menos? No, en cueros. ¿En cueros saben de quién? Por eso es cuando le dijo a su siervo Daniel y a su siervo Juan, le dijo que comiera esas palabras que estaban escritas, que eran dulces en su boca, pero que le iba a amargar el estómago. ¿Cómo iba a comer si era el cuero de la jirafa? ¿Cómo comería? En cueros de jirafa, hermanos, está escrito las profecías, de lo cual todavía no se ha dicho todavía todas las santas escrituras, hermanos. Todavía no están todas las palabras de las santas escrituras, porque están escritos en cueros, hermanos. En cueros, hermanos. Muy bien, hemos terminado lo que nos ha hablado vuestro Dios. Hermanos, miren, ahora me van a estudiar para
Anótenselo, hermanos, ahí, para el próximo, ¿sabe? Para que entiendan. En Josué, en el capítulo 11, dice el versículo 1 hasta el versículo 23. 23. Ahí estudien para el próximo sábado, para el próximo que estemos con vuestro Dios. Muy bien, ahora vamos al Segundo Testamento ahora, hermanos. Ahora sí, vamos al Segundo Testamento. Miren, ahora ustedes están entendiendo profecías y estamos, quizá, yo creo que sí, estamos conociendo la palabra hebrea, porque en ese tiempo era hebrea la palabra, hermanos. Ya estamos hablando hebreo en sus nombres de aquellos reyes en hebreo, hermanos, de aquellos reyes. Muy bien, vamos ahora a San Lucas, al capítulo 19. Al capítulo 19 de San Lucas, en el Segundo Testamento de San Lucas. Dice el versículo 1. Vamos a escudriñar. Dice el versículo 1. Miren lo que dice. Jesús y Zaqueo. Dice así, en el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, era jefe de los publicanos y rico, era jefe y rico, ¿ya? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. ¿Qué tienen ustedes por multitud? Harta, poquita. Harta gente. Claro, dice que pasaba el Señor y pasaba miles de gente. Y dice que Zaqueo, como era tan bajito, tan chiquito, no lo podía ver. Y quería ver. Entonces buscaba hasta que encontró, dice, un árbol y se subió. Y de ahí lo miraba para mirarlo. Pero nuestro Señor sabía quién era Zaqueo. Y lo llama. Zaqueo, baja de ahí, le dice. Esta noche voy a cenar en tu casa. Y Zaqueo era un publicano rico. Ahora, por eso vamos a saber. Miren lo que dice. La multitud, pues era pequeño de estatura. Por eso, ven, él era pequeño de estatura, era Zaqueo. En el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol, dice, y sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, ¿cómo le diría, no? Ay, el Señor tan precioso. Miren lo que le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cómo le diría él? Como era tan chiquito, tan bajito, estaba ahí arriba. Pero el Señor sabía, nos conocía y nos conoce a todos, hermano. ¿Sí o no? Sí, nos conoce a todos. En el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. Ahora miren, al ver esto, todos murmuraban. ¿Qué quiere decir todos? Que era harta gente, ¿no es cierto? Harta gente. Todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? ¿Con un hombre qué? Bueno, con un hombre que era pecador. Con un hombre, o sea, la gente murmuraba, diría por seguro, pero ¿cómo? Si este es Dios, el Hijo de Dios, ¿cómo puede juntarse con este, no? Con este que bueno, ¿qué sería? ¿Qué será? Habría robado, ¿qué habrá hecho, no? Vamos a saberlo. Por eso dice, murmuraban ellos, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Por eso es que dice, con un hombre pecador. En el versículo 8, entonces aquello puesto de pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin embargo, y si en algo he defraudado, alguno se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa,
Por tanto, él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Hijo de Abraham, porque era la descendencia, ¿no es cierto? ¿Y de quién? ¿Y quién era Abraham? ¿Qué era? ¿Era apóstol? ¿Qué era Abraham? Profeta. ¿Y dónde estamos leyendo profeta? En el Segundo Testamento, ¿no es cierto? Por eso, si no escudriñamos profecías, ¿cómo entenderemos entonces esta palabra de nuestro Dios, los mandamientos? Por eso es que está, ¿y dónde nos habla de este profeta? Estamos en San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles. Por eso es que le dijo así. ¿Qué le dijo? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Cómo es que se perdió? Que vino a buscar el Señor. ¿Cuándo se perdieron? ¿Cuándo se perdió la humanidad? ¿Por qué vino a buscarlos? ¿Cuándo? Cuando entró por el pecado, ¿dónde? ¿Dónde entró el pecado? ¿Por dónde? Por el paraíso, pues, por Adán y Eva, por ahí. Por eso, por lo que se había perdido, por eso dice, por ahí entró el pecado. Pero el pecado ya estaba, ¿desde dónde? Desde el cielo, porque en el cielo se reveló el ángel que le servía a Dios. El ángel que componía las alabanzas para el Señor se reveló desde el cielo. Por eso es echado el ángel de luz. Por eso se le dice Luzbel. ¿Qué se le dice? ¿Qué más? ¿Qué más se le dice? Tantos nombres se le pone a ese. Pues se le dice, porque era el ángel de luz que fue echado a esta tierra con la tercera parte de ángeles. Y los ángeles que le siguieron en esa batalla contra Dios, al del Señor, son los demonios que están en este planeta Tierra, millones de millones, porque si es la tercera parte, son millones y millones. Esos son los que están, que rugen por todo este planeta Tierra, porque él es el príncipe de esta tierra, Satanás. El ángel que el Señor había creado para su servicio, que se rebeló contra su creador. Ese es el que ahora lleva la condenación a la raza humana. Ese es el que lleva a la perdición. Él quiere todos. No quiere que se salve ninguno. Por eso es que hace caer al hombre de 1000 maneras, de 1000 formas. Lo hace caer y tropezar y caer y caer y caer. Y no puede levantarse el hombre. Pero sí se levantaría si comenzaría a conocer a Dios a través de sus mandamientos y la fe de Jesús, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo acá el Señor? Vamos a ver qué dijo. Nos ha hablado el Padre Celestial de Zaqueo. Vamos entonces a San Mateo, al capítulo 13 y al capítulo 13 de San Mateo y los versículos 12, hermanos, 12, sí, 13 el capítulo y el versículo 12, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que será quitado. ¿Cómo, hermanos? Muy bien. Vamos ahora a San Marcos, al capítulo 4 de San Marcos y el versículo 25, hermanos. 25. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice así, ¿han encontrado? Estamos en las parábolas, Dice así, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, estamos en las parábolas. ¿Por qué era? Porque las parábolas es de quién. ¿De quién son las parábolas? ¿Y quién es el sembrador? Nuestro Señor Jesucristo. Vino a sembrar a este mundo del cual no escuchaban ni entendían, hermanos. Vamos a San Lucas, al capítulo 8 y al versículo 18. 8, San Lucas 8. San Lucas 8, hermanos. 8, San Lucas. Estamos en los Hechos de los Apóstoles y estamos en las parábolas. Capítulo 8 y el versículo 18. 18 es el versículo 18. Dice así la palabra de Dios.
Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Se le quitará, hermanos. Pensad pues cómo oís, porque bien, ¿han visto antes los fariseos que hacían los milagros del Señor? Sanaba, daba de comer, levantaba al paralítico, daba la luz a los que estaban ciegos. Y seguían preguntándole los fariseos al Señor que se manifestara, que hiciera una señal. Viendo todo lo que hacía el Padre Celestial, que estaba entre los hombres en la tierra, y ellos todavía no creían. Se levantó el paralítico y no creían. Sanó en la sinagoga al hombre de la mano seca, tampoco no creían. Que estaba Dios en su delante. Por eso es que dice acá, ¿qué dijo en la palabra del Señor? Que dice en San Lucas y el versículo 18, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo en ahí? En el 18. Mirad, miren esta palabra. Mirad pues cómo oís. ¿Cómo oís? Mirad cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Mira cómo oís la palabra de Dios. ¿Cómo estás oyendo la palabra? Si no pones atención y no pones atención, se te quitará. ¿Y le dará a quién? A que sepa más, hermanos. Estudiar por eso sin cansancio la palabra de Dios. Muy bien, tenemos todavía un poquito. Aquí hemos terminado el espíritu de profecía. Para el siguiente sábado, hermanos, por el amor de Dios, escudriñen. En el capítulo 19, y el versículo 11, hasta el versículo 27, escudriñe para este otro sábado, hermano. Bien. Capítulo 19 de San Lucas, dice el versículo 11, hasta el versículo 27. Van a escudriñar para este próximo sábado, que dice, la introducción dice, parábola, sí, capítulo 19, conflicto de los siglos, al libro El conflicto de los siglos, hermanos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice. Habíamos comenzado a leer en el libro El conflicto de los siglos, hermanos. El conflicto de los siglos, para así entender las cosas de vuestro Dios. ¿Qué dice? Dice así en la página 24, que es, el título es El templo de Dios. Dice así, hermanos, en la palabra de Dios. Vamos a entrar en el libro del conflicto de los siglos, pero con lo profetizado de Daniel del santuario. Miren lo que dice acá, hermanos. Miren lo que dice. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la próxima venida del Señor. La profecía, miren, escuchen, estamos en las profecías. La profecía que encerraba era repetida como santo y seña de su fe. Por miles de bocas, todos sentían que sus esperanzas más gloriosas y más queridas dependían de los acontecimientos en ella. Predicho había quedado demostrado que aquellos días proféticos terminaba en el otoño del año 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio
del juego del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento de ahí, que concluyeran, dice, que Cristo volvería a la tierra en 1844. ¿Por qué dice todo esto? Porque en aquel tiempo habían estudiado la palabra de Dios y creían que en aquel tiempo, en aquella fecha, iba a venir ya el Señor Jesucristo aquí a la tierra a purificar, a llevar los suyos y a purificar para hacer la nueva tierra para sus hijos. Pero no entendieron estos hermanos que todavía no era el tiempo. Había que purificar la tierra. La tierra quiere decir que tenemos que purificarnos nosotros, el ser humano, entender los mandamientos de vuestro Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice de esta manera, hermanos, lo que estamos leyendo, porque vamos a ir a este profeta Daniel, porque está hablando de las profecías, pero yo les voy a terminar. Dice, de ahí que concluirá que Cristo volvería a la tierra en el año 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. O sea que ellos habían entendido que el Señor ya venía, pero no vino. Ese fue el gran chasco. Por eso es que las iglesias y todos los que seguimos al Señor está desparramado. Porque ahí es cuando la gente, digamos los hermanos, se fueron de un lado para el otro, todos tristes porque no vino el Señor. Pero ¿por qué no vino? Porque no entendieron todavía lo que el Señor nos habla. ¿En dónde? ¿En dónde? En el librito más pequeñito de Daniel. Eso lo vamos, creo, ya a estudiar. Creo que vamos a dejar un poquito nuestros estudios y vamos a estudiar el libro de Daniel, hermanos, para que entendamos las cosas que nos habla el Señor. Para estos tiempos finales que estamos ahorita viviendo. Entonces dice así, miren lo que dice. Dice, pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar, debía estar errada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos contaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminasen en 1844. Este acerto no podía apoyarse con prueba alguna, a no ser con la de que Cristo no había venido en el momento en que se le esperaba. Alegaba ser que así los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo habría vuelto entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por fuego, y que como no había venido, los días no podía haber terminado. Entonces, ¿qué entendemos que dice el Señor por fuego? Porque todavía el Señor no ha venido, porque todavía no se ha limpiado, no se ha purificado esta tierra, este santuario. Tiene que purificarse. Por eso dice que en el tiempo del fin será con fuego. Habrá todo terminado y el Señor vendrá a limpiar y a purificarlo, y entonces recién bajará el santuario a esta tierra, hermanos, con todos los suyos, con los que se los llevó antes de la destrucción. Todos los que creyeron y obedecieron sus mandamientos serán, dice el Señor, se los llevará vivos, como también los que han muerto y están descansando, o sea, están reposando, los levantará y se los llevará. Entonces, esto es lo que todavía no entendieron en aquel tiempo, hermanos, que todavía no se ha purificado
purificado esta tierra, porque todavía sigue pecando y se sigue ensuciando, hermanos. Es lo que tenemos que entender en lo que está. Pero creo que nos vamos a pasar un tantito de nuestros estudios y vamos a pasarnos al libro profético de Daniel para que estudiemos con el Apocalipsis, hermanos. Pero ahora, nos ha hablado hoy día del profeta de las profecías. A ver, vamos ahora a Daniel, al capítulo 8 y el versículo 14. Vamos al libro de Daniel. Está después del Segundo Testamento nomás, hermano. Del Segundo Testamento. Está después de Oseas. Daniel. Es el librito más pequeñito, más poquitito, pero es el que nos dice para estos tiempos finales que enlaza con la Apocalipsis, con la revelación que le hizo a su siervo Juan. Al capítulo 8 y al versículo 14 de Daniel. 8:14. ¿Qué dice, hermanos? ¿Han encontrado? Daniel está al lado casi ya para el Segundo Testamento que está. A los finales es el último librito de Daniel profético, hermanos. Capítulo 8 de Daniel. Dice así. Y el versículo 14. Miren lo que dice, hermanos. Miren lo que dice. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. O sea que tiene que pasar todo este tiempo que estamos purificando esta tierra, hermanos. Porque el santuario estaba acá, con sus santos profetas, hermanos. Pero el Señor está allí. Dios, nuestro Señor Jesucristo, intercediendo por nosotros, es el único hombre de carne y hueso, como nosotros, que intercede por nosotros en el santuario celestial, en el santuario del cielo, hermano. Pero todavía no está purificado, hermanos. Tenemos que nosotros llegar a que se purifique esta tierra, hermanos. Es lo que tenemos que entender en lo que dice acá. Por eso, nosotros creo que para entender mejor el tiempo del fin, vamos a escudriñar este librito de las profecías de Daniel. Porque si yo les leo, miren lo que dice, les voy a leer el versículo 13. Miren del capítulo 8, miren lo que dice. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos. Preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión, dice, del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora en el, dice, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Este es hermoso, creo que vamos a estudiarlo Daniel, hermanos. Quiero dejar un poquito nuestros estudios, vamos a estudiar Daniel. Creo que nos vamos a preparar para comenzar a estudiar Daniel con el Apocalipsis, hermanos. Será lo que el Señor nos diga aquí. Aquí, en el libro de Daniel, profético, y es el libro más pequeñito con el Apocalipsis, es para el tiempo del fin, hermanos. Para estos tiempos finales de ahora. Aquí está la respuesta, hermanos, en el libro de Daniel y en el Apocalipsis. Esa es la respuesta para el tiempo final, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. ¿Ya ven? Ahora, vamos a ver en los eventos de los últimos días. ¿Y qué es los eventos de los últimos días, hermanos? Para ustedes. Son los últimos momentos que estamos ya viviendo en este planeta Tierra, hermanos. Porque como ustedes verán, está ocurriendo que ustedes están viendo con sus ojos, están oyendo con sus oídos, cosas extrañas que está pasando. Cosas extrañas. ¿Y qué dijo en la palabra vuestro Dios? Dijo, cuando oigáis rumores de guerras y veáis las cosas raras, es para que te des cuenta que el fin está cerca ya. O sea que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y la destrucción del malvado está cerca, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en lo que dicen los eventos de los últimos días. Bueno, yo les voy a leer, hermanos, a ustedes, y vamos a ver lo que nos dice aquí, para leerles yo. Dice así, en el libro de los eventos de los últimos días, y en la página 118, pero vamos a pasar, tengan sus Biblias en la mano,
porque vamos a pasar a la Biblia, porque ya vamos entrando también a las Escrituras, para que no vais a decir, ¿qué estará hablando la hermana Estelita en esos libros? ¿Qué habrán si solamente tenemos que dedicarnos más que solamente a las Santas Escrituras? No, hermanitos. En estos libros está revelado el espíritu de profecía para estos tiempos finales. ¿Qué estuvo en el principio, hermanos? ¿Quién me responde? ¿Quién estuvo en el principio antes que se comenzara a que este mundo fuera trabajado? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ya. Y después, ¿quién estuvo en la tierra como hombre? Como nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo nuestro Señor Dios. Y después que se ha ido, ¿quién está? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces este es el espíritu de profecía. Ay del que no lo oiga, ay del que no ponga atención, hermanos, porque se estarán yendo contra el Espíritu Santo. No atenderán al Espíritu Santo. Ahora, nosotros, ¿qué dijo el Señor cuando Él descendió al santuario celestial? No os preocupéis, les dijo a sus apóstoles. Voy pues a, ¿qué les dijo? A preparar muchas moradas allí, yo le dije, en la casa de mi Padre. Pero yo, ¿qué les dijo? Yo les dejaré, ¿qué? El Consolador, que era el Espíritu Santo. Y ese es el que está con nosotros. Si no estaría el Espíritu Santo con nosotros, ¿qué sería de nosotros ahorita? ¿Qué nos habrá hecho el enemigo? Ya nos hubiese acabado a todos, hermanos. Pero el Espíritu Santo es el que está velando por nosotros. Entonces es importante. Muy bien, yo les voy a leer. En la página 118, los eventos de los últimos días, o sea, de estos últimos días que estamos viviendo en este planeta Tierra. Otras ciudades impías, es el título. Dice así, miren lo que dice. Dice, a medida que nos acerquemos al fin de la historia de esta tierra, se repetirá en otras partes las escenas de la calamidad de San Francisco. Estas cosas, ¿y San Francisco dónde está? En Estados Unidos. En Estados Unidos, hermano. Es como decir, un pueblo, ¿no? En Estados Unidos. Estas cosas me hacen sentir que estamos en tiempos muy solemnes porque dice, el día del juicio es eminente. Los juicios que hayan ascendido, dice, son una advertencia, pero no el fin. O sea, estamos en una advertencia. Los juicios que se han descendido son advertencias, pero todavía no estamos en el fin. Por eso dice así, dice, son una advertencia, pero no es el fin. Del castigo que vendrá sobre las ciudades impías, sobre las ciudades malas, sobre la gente mala, sobre la gente pecadora. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, lo que dice aquí. Miren lo que sigue diciéndonos. ¿Qué dice? Estas escenas pronto serán presentadas tal como se las escribe claramente. Presento estas maravillosas declaraciones de las Escrituras para consideración de todas las profecías registradas en el Antiguo Testamento. Escúchenlo bien. Son las palabras del Señor para los últimos días y se cumplirán tan seguramente como hemos visto la desolación de San Francisco, hermanos, de San Francisco. Se me pide que declare el mensaje de aquellas ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo. Serán destruidas por terremotos, incendios y inundaciones. Todas las advertencias de Cristo respecto a los eventos que ocurrirán cerca del fin de la historia de esta tierra se está cumpliendo ahora en nuestras grandes ciudades. Dios está permitiendo que estas cosas sean manifestadas para que el que ocurra, pues, dice, para que el que corra pueda leer la ciudad, sea, dice, de San Francisco, de una
habla dice, o sea, nos está diciendo que veamos cómo le ocurrió a esa ciudad de San Francisco. Es una muestra de lo que todo el mundo está llegando a ser. En soborno, perverso, la malversación de fondos, las transacciones fraudulentas entre los hombres, que tienen autoridad para liberar a los culpables, dice, y condenan a los inocentes. Toda esta iniquidad está llenando otras grandes ciudades de la tierra y haciendo que el mundo sea como fue en los días anteriores al diluvio. Si no entienden, allá ustedes, hermanos. Pero creo que la mente debe estar limpia para entender. Ahora, vamos a Hebreos, al capítulo 2. Vamos a las Santas Escrituras, hermanos. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos, a las Santas Escrituras. Sobre mí guarda estaré. Sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. He aquí, he de responder tocante a mi queja, dice. Y en el versículo 20, ¿qué dice? Mas Jehová está en su santo templo. Dice, calle delante de él toda la tierra. ¿Ya? Más Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿Ven? Aquí. Ahora, vamos a Sofonías. Ahí nomás también está. Después de Habacuc está Sofonías, hermanos. Después de si han encontrado a Habacuc, está Sofonías. Sofonías. En el capítulo 1 de Sofonías y los versículos 1, 3 y 20. Sofonías, capítulo 1 y versículo 1. ¿Qué dice? Palabra de Jehová vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Galaleas, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josaís, hijo de Amón, rey de Judá. Y en el capítulo 3 ahora, capítulo 3, hermanos, capítulo 3 de Sofonías y versículo 20, capítulo 3 y versículo 20. Capítulo 3 y versículo 20 de Sofonías, 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, yo pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestros cautiverios delante de nuestros ojos, dice Jehová. Qué hermosura lo que dice el Señor. Subrayenlo, o si no, anótenselo y lo buscan, hermanos. Miren lo que dice esas hermosas de sus palabras que habla vuestro Dios en Sofonías. Ahora vamos a Zacarías. Ahí nomás también, despuesito de Ageo se está. Despuesito de Ageo. Ahí nomás donde estamos. Zacarías. En el capítulo 1 y el versículo 1 y 4. Zacarías, capítulo 1 y el versículo 1. Dice: en el 8º mes del año segundo, Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo, ya ustedes pueden, eso es lo que ustedes pueden seguir estudiando, escudriñando, si gustan. Y en el versículo, ¿qué dice? Ese es el 1. Ahora, el capítulo 4 de Zacarías y el versículo 14. Capítulo 4 de Zacarías y el versículo 14, capítulo 4 y versículo 14. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra.
de toda la tierra. Ay, hermanos, qué importante, qué hermosura es leer profecías, hermanos. Si no, ¿cómo entenderemos para estos últimos tiempos? ¿Cómo van a entender para estos últimos tiempos? ¿Cómo? ¿Cómo si no estudian profecías, hermanos? ¿Cómo? No van a entender. Porque todo está profetizado, hermanos. Todo está profetizado. Muy bien, vamos ahora a Zacarías, al capítulo 4 y el versículo 14. Ya dijimos, ¿no, hermanos? Pero les vuelvo a repetir. Dice el Señor así: y Él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, hermanos. Y ahí ustedes pueden seguir escudriñando, porque ya a mí se me hace, ustedes ya saben, las horas se avanzan. Vamos a Malaquías, hermanos, a Malaquías. Acá debe estar Malaquías. A ver, vamos a ver dónde está Malaquías. Ah, Malaquías, ahí nomás también, hermanitos. Ahí nomás, antecitos de San Mateo. Malaquías. En el capítulo 1 y los versículos 1 y 4. 1 y 4, Malaquías. 1 y 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, y escríbanselo en su mente y en su corazón. Miren lo que dice. En el capítulo 1, que dice, y versículo 1, miren lo que dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Son palabras proféticas, hermanos, proféticas. Miren, hermanos, lo que dice. Y en el versículo 4, ¿qué dice? En el versículo 4 dice: cuando Edom dijere, nos hemos, dice, empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado. ¿Para cuándo? ¿Para un momentito? Para siempre. ¿Está ahí, hermanitos? ¿Está en su Biblia o no? Porque si hay una duda, hermanos, pasen a leer acá. A ver, vengan. Y van a ver que aquí está escrito. Tienen que escudriñarlas con cuidado y buscar, hermanos, porque debe estar más allá, cito nomás. ¿Eh? Muy bien. Miren lo que nos habló, lo que nos ha hablado en espíritu de profecía en los eventos de los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Van a venir recién o ya estamos? Ya estamos en los últimos días, hermanos. Ya estamos en los últimos días. Entonces ya tenemos que apresurarnos a entender las palabras de Dios proféticas que dijo que son sombras y símbolos para los postreros días. ¿Y cuáles son los postreros días? ¿Recién va a venir o ya estamos? Ya estamos en los postreros días. Ya estamos, hermanos, en los postreros días que son ahora. ¿Ven, hermanitos? ¿Cómo nos lleva? Y ustedes van a decir, no, la hermana Estelita, ¿qué estará leyendo? Esto si no se lee los libritos del espíritu de profecía, dice el Señor, ay de aquellos, dice, ay de aquellos pastores que no les digan las palabras del espíritu de profecía, ay de aquellos que la cuenta que darán al Señor. Porque ¿quién está ahora entre nosotros? ¿Está nuestro Señor Jesucristo entre nosotros como hombre? No, Él está en el santuario intercediendo por nosotros. Pero está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, como en el principio. ¿Quién estaba en el principio, hermanos? ¿Quién estaba en el principio? El Espíritu Santo. Génesis capítulo 1. ¿Y dónde está también? San Juan, en San Juan, en el capítulo 1. Hermanos, en San Juan, en el capítulo 1, hermanos. También ahí está que nos dice, y vayamos a verlo, porque a veces dudáis, parece, hermanos, y no dudemos, porque está en San Juan, en el capítulo 1. Miren, hermanos, en el principio estaba el Espíritu Santo, en el principio, cuando todo era una bóveda negra y todo era agua. Por eso es que dice, miren en el capítulo 1 de San Juan, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era qué? Era Dios. Era Dios. Para que entendáis que ahora estamos en el
intercediendo en el santuario celestial por toda esta humanidad, de aquellos que lo siguen en la fe de Jesús, en el amor de nuestro Señor. ¿Ve? Por eso es que dice, y en el versículo 2 que dice, en San Juan que estamos, dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue, ¿qué fue? Hecho. Entonces, ¿quién estaba en el principio? El Espíritu Santo. Y ahora también está el Espíritu Santo entre nosotros, hermanos. Entre nosotros. Así que, hermanos, si no ponéis atención a las palabras de vuestro Dios, el espíritu de profecía, entonces, ¿qué estaremos haciendo, hermanos? Yo tengo el deber de decirles lo que dice el espíritu de profecía. Muy bien, hemos terminado de que nos ha hablado vuestro Dios en sus palabras, pero ahora, hermanos, escudriñad sin cansancio. Vamos entonces a darle gracias al Padre por las palabras tan hermosas que nos ha hablado, por sus advertencias que advierte a sus hijos, para que nosotros pongamos más cuidado y más atención en lo que hacemos y donde caminamos, lo que oímos y lo que hablamos, hermanos. Entonces, vamos a ponernos de rodillas para darle gracias a vuestro Dios por las hermosuras y las grandezas de tus palabras, que las escribes en nuestro corazón de carne y que las pones en nuestra mente para nosotros, así, Señor, también darlas a nuestros hermanos, porque son tus mandamientos de tu ley que tú pusiste, Señor, en las tablas de piedra que diste a tu siervo Moisés. Oh amante Padre y Dios, amoroso Dios, qué hermosuras son tus palabras que nos hablas, porque somos tus hijos, tus hijas, mi Señor Dios. Gracias, Padre mío, porque nos haces entender tus palabras tuyas. Yo en especial te imploro, te lo suplico y te lo ruego, Padre mío, enséñame más y pon tus palabras, escríbelas en lo más hondo de mi corazón, para así decir a tus hijos, a tus hijas, enseñarles, Señor. Oh, Padre mío, amoroso Dios, gracias por todas estas peticiones que te hemos pedido hoy día, Señor. Por todos los ruegos, por aquellos tus hijos, aquellos que no se acuerdan de ti, Señor. Y por aquellos también, Señor, que creen conocerte pero no te conocen. Amante Padre Dios, escríbeles también en sus mentes y en sus corazones cuando agarren tus santas escrituras, Señor, en sus manos. Háceles entender, Señor, porque están lejos de ti, Padre mío, y ya está cerca tu venida, mi Señor. Haznos entender cada vez más y más para guardarte, para adorarte, mi Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por todo lo que nos has hablado hoy día, por todo lo que nos has dicho, porque ha quedado en nuestra mente y en nuestro corazón, amante Padre Dios. También te pido por las hermanitas que vienen desde tan lejos, así como las haces llegar, retórnalas también sanas y salvas. Y cada día recuérdales de alguna manera, mi Señor, que se acuerden de ti, así como ahora, que corriendo, volando, desde tan lejos, llegan aquí, Señor. Así también las llevarás cuando tú vengas, Señor, y toques la trompeta. Ellas correrán hacia ti, Señor, porque tú las llamarás, porque son tuyas, son tus ovejitas, amantísimo Padre Dios, amoroso Padre, son tus hijos y son tus hijas, mi Señor. Bendice a cada uno de todos los que están aquí, Señor. Derrama esas bendiciones en sus corazones y dales la paz en su ser para estos días que estamos viviendo
los últimos días, amantísimo Padre Dios. Oh, mi Señor, bendito eres por siempre y para siempre, mi Señor Jesucristo. Te damos pues, Señor, así que retornes a tu santo santuario con la corte de tus ángeles, porque tú has venido a hablarnos a cada uno de nosotros. Y los ángeles a escucharte, mi Señor. Pues te damos también, Señor, la ida con nuestras alabanzas para que retornes a tu santo santuario, del cual tú nos estás mirando todos los días y estás entre nosotros, amantísimo Padre y Dios. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Oh Dios, como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Como siervo sediento voy a ti, en busca del agua de tu corazón. Oh mi Dios, oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, llévanos por el camino de la luz. Oh mi Señor, oh mi Dios, oh mi Señor. A tu silbo, mi Señor Jesús, a tu silbo, mi Señor Jesús, tú nos llamas de las praderas, de los montes, corre, 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 baja, baja, las ovejitas al encuentro de mi Señor. De las praderas, de los montes, corre, 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 bajan las ovejitas al encuentro de mi Señor. A beber el agua de vida, a beber el agua de vida, a comer el pan de vida, a comer el pan de vida, sí, Señor Jesús. Toca, toca, toca la puerta de mi Jesús. Toca, toca, toca la puerta de mi Jesús. Déjanos pasar para cenar juntos. Déjame pasar para cenar juntos. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Ven, 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 ven al encuentro de Jesús. Ven, ven, ven al encuentro de Jesús. Sí, Señor, al silbido de ti, mi Señor, al silbido de ti, mi Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor. Tu vida, Señor, te hemos alabado para que regreses a tu santo santuario, amantísimo Padre Dios. Bendécinos, Señor, y recibimos las bendiciones tuyas, amantísimo Padre Dios. A todos, Señor. Gracias por estar entre nosotros. Gracias, mi Señor. Gracias. Amén. Amén. Amén, Señor.